listos para darle continuidad a esta capacitación, particularmente en esta sala donde nos hemos congregado los que estamos interesados en la formación de los más pequeños de la iglesia, los hijos de la iglesia, en el Club de Aventureros en particular. Y en este tema, que en lo particular me apasiona a tal grado que pues me enfoqué a mis estudios a los procesos de inclusión, no de la manera como los movimientos políticos y como los medios de difusión de comunicación social lo están manejando, sino desde la perspectiva de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros desde la cosmovisión bíblico-cristiana de lo que viene siendo la inclusión. Y en este sentido, con los pequeños que nos llegan a nuestro contexto de iglesia con diferencias que pueden ser cognitivas, psicológicas, físico-motoras o socioculturales, ¿cómo poder entonces estar listos cada uno de nosotros en cuestión de capacitación para poder brindar la correcta atención a cada uno de los niños independientemente cuál sea su estructura de identidad, cuál sea sus diferencias que están de por medio? Así es que necesitamos hacer un planteamiento de lo que dicen las autoridades internacionales, como viene siendo la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y en cada país lo que viene siendo la Comisión de Derechos Humanos, nos definen la inclusión como esos procesos de atención a las diferencias de las personas en términos de equidad. Y particularmente la Organización Mundial de la Salud determina desde el año 2000 a 3 años que todo ser humano, independientemente de la edad, nos clasificamos en alguno de estos 4 grupos. Los que tenemos diferencias cognitivas, diferencias psicológicas, diferencias físico-motoras y diferencias socioculturales. Vamos entonces a enfocarnos desde esta perspectiva. Desde las diferencias cognitivas, nos damos cuenta que los niños perciben, codifican, interpretan, aplican la información de una manera, obviamente, que responde al proceso evolutivo que ellos están teniendo, al proceso de desarrollo que están teniendo, cómo su estructura cerebral va entonces codificando toda la información que están recibiendo. En diferencias psicológicas, aquí nos agrupamos todos los que tenemos un abanico de emociones, sentimientos que entran en juego cuando interactuamos con otras personas y también cuando nosotros estamos solos. Las diferencias físico-motoras son las más fáciles de identificar, obviamente. Son todas esas alteraciones de alguna extremidad, de tronco, pero también aquí en las diferencias físico-motoras identificamos a los niños que tienen alguna alteración sistémica, vamos a suponer por la función auditiva, las funciones visuales, las funciones fonológicas del lenguaje, y entonces los clasificamos dentro de las físico-motoras. Y en este 4º grupo de diferencias socioculturales es donde podemos identificar todos esos elementos que nos dan identidad. La estructura de nuestra familia, la procedencia, la lengua, el idioma que estamos utilizando, nuestra creencia, nuestra filosofía, nuestros principios, nuestros valores nos dan identidad. Así es que están dentro de este grupo de las diferencias socioculturales. Lamentablemente, el enemigo se ha encargado de tomar uno de estos elementos socioculturales que viene siendo la identidad de género, porque obviamente entre hombres y mujeres tenemos pautas de códigos de interacción, pero entonces el enemigo ha tomado y se ha valido
para poder generalizar el concepto de inclusión única y exclusivamente a todo lo que tiene que ver con identidad de género. Se toma como una bandera política, ¿sí? Se toma como una bandera de una reforma educativa, todos los lineamientos que tienen que encajar exclusivamente en ese ámbito, en esa dimensión. Cuando nos damos cuenta que inclusión va más allá de este elemento de género, de identidad de género. Es importante y nosotros como iglesia tenemos un postulado, tenemos una posición muy clara precisamente en cuanto a todos estos tipos de diferencias cognitivas, psicológicas, físico-motoras y de las socioculturales. No nos quedamos nada más con el elemento sexualidad. No nos quedamos nada más con el elemento género. Nos vamos a filosofía, a valores, a tradiciones, a usos y costumbres, a estructura familiar. Todos esos otros elementos que le dan identidad al niño y le van dando su pauta. A nivel mundial, hay 5 principios universales que nosotros debemos respetar cuando se trata de brindar instrucción, brindar formación, brindar atención, y en este caso en el Club de Aventureros, pues de esto se trata. La razón de existir de los aventureros es que ellos puedan venir a socializar en términos de un grupo de personas que comparten un mismo criterio de creencia, de filosofía, de estilo de vida. Y entonces, desde este enfoque, el primer principio universal de la inclusión, aprobado tanto por la ONU, la OMS y las comisiones de derechos humanos, nos dice: todo ser humano tiene el derecho de ser admitido en todo lugar, siempre que esa persona se ajuste a lo dictaminado por ese organismo, por esa institución. Ya me agregaron. Eso es que la importancia de tener un código de conducta en el club, de poder decir: ¿quieres formar parte de nosotros? Perfecto. Lo que estamos requiriendo de ti sencillamente es que nos firmes tu compromiso de que vas a respetar nuestro código de cómo actuamos en este entorno. Acceso de toda persona a todo lugar. Nosotros no estamos sencillamente en la disposición de decir: no te admito porque creo que tu proceso cognitivo no te va a dar para cumplir ciertas actividades. No te acepto porque tus alteraciones físico-motoras no te van a permitir correr en la competencia de costales, tal y tal cosa. No. Nosotros te damos el acceso y es la misma persona la que puede ir midiendo sencillamente sus capacidades en los diferentes ámbitos que nosotros les vamos a ofrecer. El principio número 2 nos dice la actitud de colaboración ante las diferencias. No podemos darnos el lujo, quienes estamos al frente de un club, como directivos, como líderes, como consejeros, de sesgar o de sencillamente manifestar cierta línea porque es que es un autista y no sé cómo atender al autista. Es que es un niño sordomudo y me siento incapacitado para. Con la actitud de colaboración ante las diferencias, ese niño, esa persona, sabe identificar sencillamente, no se sabe comunicar conmigo en lenguaje silente, pero tiene la actitud sencillamente de querer hacer conexión conmigo. Entonces, a nosotros nos corresponde mostrar una actitud de colaboración. Número 3, este principio nos dice: cuando intervenimos de manera temprana, los resultados van a ser mejores. ¿Qué quiere decir? En la primera reunión del club, no nos enfoquemos a dar un tema, no nos enfoquemos a dar un contenido de lo que nos dice el manual. Dediquémonos en la primera sesión a solo actividad social, de interacción social, para nosotros poder visualizar y tener nuestro diagnóstico situacional, tener nuestro mapeo, ¿sí?, de qué tipo de diferencias
se clasifican en el grupo de los asistentes a mi club. Y poder entonces decir, tengo a tantos niños que son hijos de madres solteras. Tengo a tantos niños que me usan anteojos. Tengo tantos niños que tienen este tipo de alteración en el lenguaje que van a tener que utilizar. Y entonces ese diagnóstico ya me prepara sencillamente en la planeación de actividades futuras. El principio número 4 me dice la necesidad de capacitarme para atender las diferencias de los niños. La voluntad, el pensamiento de querer hacer las cosas bien es bueno, es aceptable, pero no es suficiente. Necesitamos darnos a la tarea sencillamente de poder entonces entrar a todo este tipo de codificación, por lo menos en lenguaje de señas mexicanas, en alfabeto braille, dependiendo las características que tengo en los niños, y poder entonces de ahí poder estructurar toda una línea de comunicación. Que tengo a un niño nada más con algún tipo de alteración auditiva, con ese niño es más que suficiente para poder entonces darle importancia a la necesidad de capacitarme para atender las diferencias de los niños. Y número 5, este elemento que nos conduce a hacer adecuaciones, a hacer ajustes, tanto a los contenidos, a los materiales, a los equipos y a la infraestructura. Y nos damos cuenta que si a las escuelas les falta mucho por hacer en términos de infraestructura para diferencias, en términos de iglesia nos damos cuenta que también caemos en esta limitación. La no existencia de rampas, la no existencia de sujetamanos, la no existencia que en el mínimo escalón que tengamos exista la cinta antiderrapante con colores fosforescentes para el débil visual, que sepa medir la cuestión de dimensión, de profundidad, de longitud, y que podamos evitar accidentes con las personas que tienen algún tipo de diferencia. Vamos a partir desde nuestra cosmovisión bíblico-cristiana de la inclusión. En Romanos 2:11 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios nos hizo hombres, mujeres, Dios nos hizo altos, bajitos, Dios nos hizo morenos, claros, Dios nos dio ojos negros, a unos les dio ojos verdes, a unos les dio ojos cafés, bonitos, ¿sí? Entonces, tenemos una amplia abanico de diferencias, pero lo importante de lo que nos dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este es el principio de la inclusión desde la perspectiva bíblica. Y saben, Elena de White, en el libro Servicio Cristiano, en la página 239, nos refiere a algo que para mí, cuando yo vi esta gema, este texto, y me fui a la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, pues dije, no cabe duda, Elena G. de White lo dijo antes de 1915, y la Organización Mundial de la Salud lo vino a declarar apenas en el año 2000, ¿sí? En este sentido, vi que en la providencia de Dios han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia, viudas y huérfanos, ciegos, mudos, cojos y personas afligidas de varias maneras. Esto para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. Los ángeles de Dios registran todo, observan para ver cómo tratamos a estas personas que necesitan nuestra simpatía, amor y benevolencia desinteresada. Esta es la forma como Dios prueba nuestro carácter. Yo me atrevería a cambiar el título cuando hablamos de inclusión. Inclusión, la prueba del carácter. Y es el carácter lo único que vamos a trasladar al cielo de nosotros. De lo que tenemos aquí en la tierra, lo único que nos vamos a llevar al cielo es nuestro carácter.
Y aquí Elena G. de White me está diciendo la prueba del carácter para el cristiano, saber atender a estos miembros de la iglesia. Cuando ella habla de viudas y huérfanos, ¿sí? Nos estamos refiriendo básicamente a lo que ya tenemos acá, de lo que vienen las diferencias socioculturales, ¿sí? La estructura de cómo manejan las emociones y sentimientos, diferencias psicológicas, es de cómo lo maneja una viuda, un huérfano, y luego sigue ciegos, mudos, cojos. Dijimos acá al principio que es lo que la Organización Mundial de la Salud clasifica como diferencias físico-motoras sistémicas, ¿sí? Ojos, viuda, ciegos, mudos en particular. Y luego la declaración de Elena de White dice, y personas afligidas de varias maneras. Todas las diferencias de la estructura psicológica, todas las diferencias de la identidad sociocultural, porque soy procedente de determinada etnia. Eso sencillamente me aflige porque no todas las personas están preparadas a tratarme de acuerdo a mis usos y costumbres, de acuerdo a lo que para mí es importante. Y entonces culmina con esta línea. Sencillamente nosotros vamos a considerar elementos. Vamos a orientarnos en la formación de niños inclusivos en sí. ¿Qué acciones del programa de aventureros pueden ser favorables para en términos de inclusión? Yo creo que nuestras juntas de planeación podríamos considerar este elemento fundamental. ¿Estamos dando acceso a niños con diferencias? ¿Qué tipo de diferencias tenemos identificadas desde el día que lanzamos la convocatoria para la inscripción al club? ¿Cuál es la actitud de los dirigentes del club ante las diferencias de los niños? ¿Qué acciones se activan cuando se detectan diferencias? Ya tengo al niño que viene en silla de ruedas. Ya tengo al niño que es débil visual, ¿sí? Y entonces desde esta perspectiva, ¿qué acciones vamos a poder activar, ¿sí? Intencionalmente? ¿Qué capacitación se brinda a los consejeros y dirigentes? Pues lo vamos a hacer en base al diagnóstico de los niños que vinieron a inscribirse a mi club. ¿Y qué tipo de adecuaciones vamos a realizar? En los textos, si ya detecté que ya tengo en la clase de abejitas al niño que tiene deficiencia visual, pues entonces los textos se los voy a ampliar. Más que solo letras, porque el niño está apenas en ese proceso de ir identificando, voy a utilizar muchísima gráfica, muchísima ilustración, más que texto, ilustración en ese sentido. Así es que, ¿qué podemos hacer para la formación inclusiva de nuestros pequeños? Mantengamos en toda acción que vayamos a realizar el concretar proyectos integradores en donde venga conectado el servicio desde una visión misionera, ¿sí? En distintos contextos para proveer el bienestar integral. No nos enfoquemos, líderes, consejeros, efectivamente hay una secuencia del programa para cada reunión, pero que al año no todas nuestras reuniones sean en el mismo lugar. De repente, ¿por qué no planear con todos los mecanismos de seguridad y protección que si voy a hablar de solidaridad, si voy a hablar de servicio, lo podamos tener ese domingo o ese sábado en la tarde, la reunión, en donde en realidad hay una realidad que el niño pueda conectar con lo que le estoy diciendo y lo que él pueda percibir en sí? Orientemos nuestro quehacer a valorar y respetar esas características diferentes, diversas, de multiculturalidad. Sobre todo en esta Unión Mexicana Central, podemos ahí en nuestras iglesias identificar nuestros miembros, nuestros compañeros, nuestros hermanos que vienen de diferentes grupos, ¿sí? Socioculturales, y que incluso a veces en el hablar detectamos que necesitan realmente de nosotros una actitud de colaboración.
Al hablar de inclusión, no lo podemos hacer separado del campo de la legalidad, del campo del derecho en sí. Y aquí viene algo muy importante para nosotros como miembros de una directiva de clubes. No importa, no solamente para aventureros, para cualquier directiva de club, ¿sí? Apegarnos a lo que la Constitución nos declara. La Constitución mexicana en el artículo número 1 nos dice, todo lo que no está legalmente prohibido está legalmente autorizado. Entonces, consejeros y directivos, si un padre de familia va a venir a solicitar el que ejecutemos determinada forma de hacer las cosas y nosotros no lo tenemos declarado en nuestro código de conducta, pues entonces, en términos de legalidad, esa persona tiene derecho a solicitar algo que nosotros no habíamos contemplado. Favorablemente, la División Interamericana, para cualquiera de las uniones que le corresponden, y a nivel mundial, la Conferencia General, tiene un manual, ¿sí?, que nos ayuda a identificar nuestros procesos para con los niños en particular. Tenemos también la necesidad de crear y difundir el código de conducta en el club de aventureros. Alguien podría decir, pero es que el niño está tan pequeñito que no me va a dar problemas disciplinarios, ¿sí? Yo no me apegaría tan 100% a ese tipo de pensamiento. Tengamos bien identificado la cuestión de uso de uniforme, la cuestión de puntualidad, la función de asistencia, la función de el vocabulario que se va a estar utilizando, la función, todo lo que creamos que nos pudiera alterar el orden de la secuencia de nuestros programas, de los fines que pretendemos con nuestros programas, dejémoslos declarados. Y puede ser entonces que al final, después de la clausura, después de la investidura, ya tenemos un quehacer como directivos para los dirigentes del club. Después de la investidura, nos vamos a volver a reunir, ¿saben con qué, líderes? Con la única intención de detectar en nuestro código de conducta con cuántas cosas nos encontramos que no están declaradas y que necesitamos aumentarlas, necesitamos especificarlas, para que en la inscripción del siguiente periodo, del siguiente jornada, ¿sí?, no nos volvamos a tropezar con las mismas situaciones que vivimos en un año porque no teníamos declaradas las cosas. De aquí entonces, esta función, esta tarea que ya podríamos tener antes de empezar la inscripción, visualizar, tenemos un código de conducta, yo sé que los niños no van a ser el problema, los problemas los vamos a tener con los padres de familia, ¿sí? Así es que visualicemos a nivel de mi iglesia, tengo un código de conducta inicial, existe, y si no lo tiene a nivel de iglesia, a nivel de asociación, a nivel de unión, sí existe. Y entonces, hacemos todo el año de actividades y después de la investidura les pido, directores, citen a una junta exclusiva nada más para evaluar con cuántas cosas nos encontramos cada reunión que no teníamos identificados así y que no tenemos registrados para poder evitar ser juzgados, ¿sí? Si sencillamente nosotros nos anticipamos a esta tarea, pues entonces la dimensión de paz va a ser muchísimo más tranquilo. Tenemos de parte del Departamento de Ministerios Juveniles de la Asociación General, apenas este año pasado, el manual del director para aventureros, para conquistadores, para los diferentes. Favorablemente, mi cuñado, pues era director de jóvenes de aquí de la Unión Mexicana del Norte y tuve acercamiento a este ajuste, a esta nueva versión que le estaban dando para Interamérica de este manual de la Conferencia General. Y ya existe entonces este manual del director de aventureros. Y me da satisfacción
que hay varios lineamientos incluidos precisamente ahí en términos de mediación, de seguridad para los niños de la iglesia, para los hijos de la iglesia, los aventureros. Hay una declaración que encontramos ahí en la página 35 de este manual del director que dice: cada persona que va a cumplir una función en el club debe tener la descripción de responsabilidad. Cada cargo directivo debe tener la descripción específica. Con esto nos vamos a evitar, sencillamente, andar haciendo la tarea de otro y entrar en confusión de que el padre de familia va a saber que con la consejera tal puede conseguir tal autorización, pero con el consejero fulanito de tal, no. Entonces, tengamos nuestra descripción de responsabilidades claramente para que en términos de mediación no entremos en confusión. Aquí hay un elemento muy claro en términos de la finalidad de proteger a nuestros aventureros, la verificación de antecedentes. Lanzamos la convocatoria en la iglesia de quienes quieren formar parte de consejeros, de líderes, de colaboradores para el club de aventureros. Pero aquí se nos es muy claro, cualquier persona que trabaje con menores de 18 años en funciones de la iglesia, ¿sí? Debemos verificar antecedentes. Quiere decir que si alguien estuvo en la cárcel, no puede ahora ya redimido ofrecer sus servicios, los puede ofrecer, pero no directamente en contacto directo con los niños, ¿sí? Que tenemos ciertas necesidades de quién nos va a proveer para el aperitivo que se les va a brindar a los niños. Perfecto. Hermano, tú quieres formar parte como un voluntario, como un participante, tú te vas a encargar de a las hermanas que van a estar responsabilizadas de la cocina, entregarle a ellas los insumos. Tú no vas a tener acceso directamente con los niños. Pero él ya fue arrepentido, él ya fue bautizado, él ya fue perfecto, sí. Pero es una dictaminación que sencillamente debemos obedecer para poder proteger. Las instalaciones seguras, cosas que pueden dañar, que estén fuera del alcance. Muchas de nuestras iglesias entran en un proceso de extensión de la construcción, o ya demolieron de tal departamento y están reamodelando tales áreas. Hay varillas, hay paredes inconclusas todavía. Tengamos ese cuidado en cuanto a que nuestras instalaciones donde nos vamos a estar reuniendo cumplan con este criterio de sean instalaciones seguras. En la página 47 se nos hace énfasis que todo consejero, todo voluntario, todo líder, todo director del club de aventureros sean personas seguras. Los adultos que trabajan con niños sean personas sin antecedentes penales. Pero es que después se demostró que había sido injusta su clasificación en procesos penales. Pues si nos vamos a pegar en términos de legalidad, tenemos que hacer un énfasis muy claro en cumplir estos lineamientos. Actividades seguras que sean al aire libre, no siempre encerraditos en el salón. Y al servir sobre todo a una comunidad, pues llevémoslo a la realidad misma del contexto. Claro, más adelante vamos a encontrar que todo proceso tiene que cumplir con lineamientos de protección, de seguridad, ¿sí? 2 adultos presentes siempre, pero es que le voy a llamar la atención y me lo traje a la oficina pastoral. Es que le voy a llamar la atención, por eso lo voy a meter al baño para hacer a él directamente a quien le voy a decir, ¿saben? Este manual del director nos dice, limitemos las interacciones uno a uno entre adultos y niños. Si es necesario marcar una pauta específicamente para un niño o una niña en particular, 2 adultos presentes siempre. Esos son cuestiones de mediación para poder respetar las diferencias que puedan haber con los niños.
Es que era un niño indefenso, vulnerable por su proceso de percepción cognitiva, por cuestión de género. No es lo mismo que un consejero varón se dirija a dar un señalamiento a una niña o una consejera con el niño, y entonces en esto es muy claro el manual. 2 adultos presentes siempre, siempre. Responsables de aventureros, la asignación de guardias antes y después de las actividades. Cuando están llegando los niños que todavía están en el atrio de la iglesia, que todavía están en los alrededores de la iglesia, hay vendedores ambulantes, hay personas que sencillamente nos están observando y saben que los domingos en la mañana hay oportunidad de que niños todavía no están adentro de la nave, todavía no están adentro del salón, andan jugando. Entonces, este detalle de un responsable antes y la guardia para después de las actividades. Terminamos, cerramos todas nuestras actividades y mientras viene el papá a recogerlo, pues entonces los niños, hay ciertos espacios ahí de vulnerabilidad y el enemigo es demasiado astuto, ¿sí? Sabe periódicamente las reuniones que con niños se empiezan a tener en estos entornos y es necesario entonces considerar estos aspectos. Hay otro principio que nos marca el manual de aventureros, la no retención de información. Si yo percibí algo y no lo notifiqué a las autoridades inmediatas, yo incurro en una falta legal, ¿sí? Debo notificar interacciones que generen cuestionamientos, ¿sí? Es que le habló demasiado fuerte. Bueno, sabemos que estamos en un elemento sociocultural en cuestión de género, de sesgo, de edad, que nosotros como adultos tenemos que saber considerar y conseguir el punto medio, no retención de información. Vi cómo tal consejera se llevó a tal niña a tal lugar y no iba un segundo adulto. Lo tenemos que notificar. Nosotros mismos tenemos que tener esta apertura de poder anticiparnos a que no nos vaya a llegar algún comentario que desvirtúe o que afecte sencillamente la dinámica del club, pero sobre todo que no atente contra el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Espacios abiertos, reúnase en espacios visibles para varias personas, ¿sí? Nada de que todo lo voy a tener siempre porque la justificación del clima siempre vamos a estar a puerta cerrada. No, seamos creativos en todas estas partes. Aún cuando voy a estar en áreas cerradas, en salones, ¿sí? Hay una disposición acá, ventanas en todas las puertas. Si el departamento donde nos vamos a estar reuniendo es puerta donde no tiene la mitad de cristal, pues yo pensaría, consejeros, directivos, que en lo que tenemos que invertir en un primer plano es en cambiar la puerta, porque por lo menos la mitad superior tiene que estar transparente, tiene que estar con vidrio. Si no es que además de la puerta, tengo más de una ventana, ¿sí? En donde cualquier persona que pase por el pasillo tenga acceso directo a observar la dinámica que se está llevando en el interior, ahí con los pequeños. Ventanas en todas las puertas o ventanas múltiples en las aulas. La cero tolerancia es muy clara en este manual. No tolerar comportamientos intimidantes de un adulto hacia un pequeño, ¿sí? Y bien, entonces, que nos convertimos líderes en informantes obligatorios. Esa es una responsabilidad que nos guste o no, tenemos que ajustarnos a esta parte. Deben denunciarse abusos o negligencias a las autoridades del club de la iglesia. La autoridad inmediata del club es el director y el subdirector. Pero bien,
podría suceder que esa actitud de negligencia venga por parte del mismo director o de la misma subdirectora, ¿sí? Entonces, por encima viene lo que viene siendo el pastor de la iglesia, y la máxima autoridad en una iglesia no es el pastor, es la junta directiva. Así es que cuando observamos alguna negligencia sobre un niño en particular, tenemos la responsabilidad de informarlo. Pero es que me voy a convertir en el que pone el dedo, pues es muchísimo mejor en nombre de la iglesia que lidiar con que tengo que ir a clarificar con un hermano que me está juzgando como el pone dedo, como a veces decimos, a someter en una situación de riesgo el nombre de la iglesia en una comunidad. Así es que si ponemos en balanza en ese sentido, pues entonces tenemos muchas cosas por hacer. Y ya acercándonos al fin, al cierre de esta primera intervención, quisiera que nos quedemos en términos de inclusión, la cosmovisión bíblico-cristiana que nos conduce. Porque no hay acepción de personas para con Dios, y en los niños vamos a encontrar un abanico muy amplio de diferencias. Diferencias cognitivas, cómo piensan, cómo perciben, cómo codifican, diferencias psicológicas, todo lo que les está generando el manejo de emociones, por la estructura de familia a la que pertenecen, diferencias físico-motoras, todas esas alteraciones de extremidades o de funciones en particular auditivas, visuales, de lenguaje, diferencias socioculturales, la estructura de familia, que es niño o es niña, y nosotros no vamos a caer en el error que lamentablemente el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana está obligando a las escuelas en términos de inclusión equivocada, ¿sí? Nosotros tenemos una cosmovisión muy clara, y no nos olvidemos de esta invitación en palabras de Elena G. de White. Si vamos a servir en un club de la iglesia con niños, ¿sí? Es la oportunidad que nosotros tenemos, consejeros, líderes, ¿sí? De perfeccionar nuestro carácter. Es la manera como Dios prueba el carácter de los miembros de la iglesia, dando servicio en esa estrecha relación tanto a viudas, yo pondría aquí también madres solteras, huérfanos, ciegos, mudos, cojos, personas afligidas de varias personas, deprimidos después de COVID, ¿sí? Con trastorno de ansiedad, con espectro autista, con trastorno de atención con hiperactividad, con trastorno de red. Aquí en afligidas de varias maneras hay todo un abanico que se nos estarían sumando particularmente para poder considerar. Así es que una invitación, consejeros, directivos, es un privilegio muy alto que la junta de la iglesia me diga, creemos que tienes cualidades que pueden ayudar en la formación de los hijos de la iglesia. Perfecto. Algo vieron en mí que yo puedo aportar en esa formación integral de los niños de la iglesia. Pero también hay responsabilidades que tenemos que saber ajustarnos a ellas. Hay lineamientos de legalidad, hay lineamientos de mediación, hay lineamientos que nos exigen el saber considerar todos estos aspectos de en qué son diferentes mis niños de mi club, y no dejar ninguna diferencia sin una atención específica en particular para poder considerar que me he convertido en un mediador hacia la formación integral de los pequeños de la iglesia. Vamos a abrir un espacio, o no sé cómo estamos en tiempos, Pastor Eliezer. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna pregunta, y con gusto podríamos responderlo, o si ya estamos en el límite del tiempo.
Muchas gracias, doctor. Todavía esta ponencia termina con el ajuste del tiempo a las 10:50. Así que son 10:34 en mi reloj, tenemos unos minutitos más. Espera. Ya, ya, buenos Si días. alguien tiene algún comentario, lo podríamos atender. Bueno, ¿me escuchan? Gracias. Mi nombre es Alfredo Morales, servidor. Yo estoy para Villacuapa y tengo una serie de preguntas, pero voy a empezar a mejor por el más importante. Me quiero presentar también. Soy abogado titulado y soy también licenciado en criminología y criminalística de forma clínica. Entonces, primer punto en relación a lo que dijo, un tema muy interesante. De verdad, es la primera vez que escucho algo bien preparado, no por ofender a las demás ponencias, pero se ve que estuvo bien detallado y lo felicito. En cuestión a lo que es las diferencias de género. Primera pregunta, ¿qué hacer con una persona o con un niño que traiga o que tenga ya una diferencia de género pues bien marcada? Muy bien. Hablar de identidad de género difícilmente lo vamos a considerar antes de la adolescencia. En parámetros de los ciclos de desarrollo psicológico, si nos vamos por Piaget, si nos vamos por cualquiera de las líneas, el niño antes de la adolescencia, antes de los cambios secundarios sexuales, la pubertad, él es un reflejo de lo que está viviendo de un patrón social que viene siendo la familia. Hay mamás que quisieron tener una niña y al niño ya lo empiezan a conducir con ciertos lineamientos feminoides, ¿sí? Entonces, pero el niño ahí no es el que se está identificando con una conducta de género en particular. Ahí el problema, lo tenemos que identificar, ser claros, viene directamente con la estructura de donde el niño se está creciendo. Entonces, nosotros tenemos un principio en términos de intervención. Lo manejamos en psicología, pero es aplicable en todos los entornos de relación social, ¿sí? Vamos a enfocarnos en la persona. Vamos a enfocarnos en la persona. La estructura que trae esa persona, el costal con el que viene cargando, ¿sí? Eso lo podríamos de manera inmediata dejar a procesos en tiempo y forma para más adelante. Nosotros nos vamos a concentrar en la estabilidad integral, ¿sí? En la estabilidad de paz con el niño. Le vamos a brindar sencillamente en términos de legalidad, es niño o niña lo que yo tengo aquí en mi club. Así es que voy a hacer actividades en conjunto, voy a hacer actividades muy propias para el niño, muy propias para la niña, porque en términos de legalidad eso es lo que tengo. El acta de nacimiento me dice, es niño vivo, varón, el que nació, o es una niña, ¿sí? Viva, la que me está registrando el Estado, lo que me está registrando la nación. Más adelante, cuando ya hablamos con jóvenes, ¿sí? Y que hubo un transgénero, que alguien decidió cambiar de estructura porque le amputaron o porque le crearon anatómicamente su estructura, hay un proceso jurídico legal que entonces su nueva disposición jurídica ya no es Mar, ahora ya es Mara, ¿sí? Ya no es Francisco, ahora es Francisca. Entonces nosotros tenemos el principio de tratar a la persona en términos de legalidad. ¿Qué es lo que dice el documento de la nación que te está amparando en términos de, pues, eres niño o eres niña? Eres hombre, eres mujer. Qué bueno que lo menciona, hermano, porque hace años nos dimos cuenta de algo, por ejemplo, que sucedió directamente en la Ciudad de México, en la UNAM. Los directivos de la UNAM estaban pidiendo mayores ingresos porque resulta que tenían que crear un tercer baño en cada uno de sus campus, porque cierto movimiento estaba exigiendo
que no podían entrar al de hombres ni podían entrar al de mujeres. Y favorablemente, cuando se analizó a detalle esa petición, se llegó a la conclusión, en términos de legalidad, ¿sí? O es hombre o es mujer. En términos de legalidad, no hay un INE todavía que diga toda la subescala de. Mientras eso no venga, ¿sí? No podemos nosotros sencillamente abrirnos a todo ese abanico de especificaciones, porque si yo me van a pedir cuentas en términos de legalidad, pues lo que yo trato en la nación es a niños o niñas. Claro. O mujeres. Que hay un abanico, sí, pero muéstrame y yo te voy a tratar y te voy a dar toda la atención lo mejor que pueda en términos de lo que determine tu representación legal, jurídica, ¿sí? Que es muy delicado, lo es. Nadie dijo que tratar con la mente de las personas y sobre todo de los niños y de los padres de familia era cuestión fácil. Ok, le agradezco, muy amplio, insisto, este tipo de plática debería hacerse más común. Me voy a ir rápido por el tiempo. La otra pregunta tenía que ver con eso, precisamente que dijo los baños, la terminología, pero sí lo entendí, lo voy a leer por los compañeros. Nada más, la siguiente pregunta era, ¿qué tipo de lenguaje y codificación se iba a implementar con ese tipo de gente? A mí me queda claro, por eso hice la pregunta, porque el estudio no va solamente con los niños, sino va hacia arriba, porque los niños reflejan. Entonces, por eso fue la pregunta, ¿qué hacer con una situación ahí? La tercera pregunta iba a ser, ¿quién iba a hacer el estudio clínico de ese niño para determinar y detectar ese tipo de problemática? Ok, vámonos por partes porque me incluyó varias cosas en la pregunta. Lenguaje. Vámonos primero por lenguaje, hermanos. Todas estas subculturas, porque eso es lo que son subculturas de les niñes o el usar la X o el usar el arroba, ¿sí? Son subculturas que no han terminado de venir a modificar los parámetros oficiales de la nación. El lenguaje oficial de México, ¿sí? Es lo que determina la Real Academia y las lenguas nativas, específicamente etnográficas, etnológicamente identificadas. Ese es el lenguaje oficial de nuestro México. El usar la X, el usar el arroba, el usar la E en el énfasis, esas son subculturas que no han venido todavía a alcanzar esa índole. En nuestra promoción, en nuestra citatorio que vamos a hacer, en nuestra propaganda, en los medios de comunicación que surgen del club, no caigamos en ese error. Para nosotros siguen siendo sencillamente los pequeños de la iglesia, las pequeñas de la iglesia, los niños, las niñas, perfecto. Pero no alteremos ese orden jurídico legal de empezar a usar la X, el arroba, tal cosa. Eso por una parte. El otro detalle que usted nos decía, ¿quién sería la autoridad? La iglesia, dentro de su estructura de interacción, tiene profesionales, sin duda alguna. Puede ser que a nivel de una iglesia local no esté alguien certificado con cédula profesional para poder emitir, pero favorablemente las 5 uniones en México tienen un convenio con Universidad de Montemorelos y en particular con la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos a través de ADRA. ADRA, de las 5 uniones, tiene un convenio firmado con la institución. Y la Facultad de Psicología tiene el Centro de Atención a la Familia, CEDAFAM. Y tiene también un COAE, un Centro de Orientación y Atención a la Consejería Juvenil. Y entonces ahí, en estos 2 organismos de la Universidad de Montemorelos, hay el personal profesional que cuando hemos estado atendiendo, se ha estado refiriendo de las diferentes uniones, y vía virtual
se hace. Entonces es cuestión ahí nada más de poder hacer los lineamientos a través de ADRA, ¿sí? Se hace la conexión, se determina una fecha de acuerdo a las comodidades de las personas y todo en vía virtual se lleva a cabo toda la estructura de evaluación, como para poder determinar, ¿saben qué? Papás, con todo respeto, aquí el problema no es el niño, es la estructura de modelaje, es la estructura de que se está implementando, de sobreexigencia o de sobreprotección, o se tiene que ir por la parte de... Y hay todo un abanico de áreas de servicio que se tienen en estos departamentos. No sé si había quedado otra parte de la pregunta. Está bien, bueno, a mí me queda claro, gracias, yo entiendo todo esto perfectamente bien. Rápido, vaya, está contestando como 2, 3 en una sola exposición. Pero entonces ya saltándonos a eso, van las últimas. ¿Cómo proceder? ¿Cómo proceder cuando se detecte al niño con, bueno, bueno, excluyo una porque ya me lo dijo a través de ADRA. ¿Cómo proceder cuando veamos que un niño viene golpeado? Es importante eso. ¿Cómo proceder cuando veamos que el niño viene golpeado desde casa? Y la última, ¿cómo se convoca a la junta directiva si el pastor o sea, no da el auxilio requerido? ¿No? Ok, dos cosas. En lo que se averigua si el origen de ese golpe, de esa laceración, de esa afección que trae el niño, es por un accidente, es porque él mismo se cayó o es porque está padeciendo violencia intrafamiliar, se deja el registro. No se interpreta el registro, nada más se asienta en cualquier formato, es sencillamente como consejero de la clase de rayitos de sol. Este domingo observé que en Carlitos traía un morete en su pierna izquierda. Punto. No estoy diciendo, no estoy tomando interpretación, no estoy dando una adjudicación de algo y se canaliza directamente a la dirección. Yo como consejero, yo ya cumplí con mi parte. Puede ser que el director no se anime a entrevistar a los papás, pero yo por lo menos como consejero, yo ya cumplí con mi parte. Y yo me quedo con una copia, ¿sí? De que yo hice referencia de lo que estoy observando en. Ahora, usted menciona cuando, pues ni modo, a nivel de club no se hizo nada, pero me está pasando el tiempo y esta conducta es reincidente. Esto que estoy observando es reincidente. Y resulta que mi pastor tampoco, porque tiene muchos distritos que atender, pero la junta de la iglesia está conformada también por ancianos. Está conformada por una secretaria, un secretario, que por lo menos nosotros sí podemos asegurar que entregamos a la junta el informe de este incidente que se está repitiendo ya y que es motivo de prestar atención. Y entonces, cuando las cosas, si hay negligencia y no se da atención, cuando esto venga después de todo a desbordarse en términos jurídicos, legales, entonces yo puedo tener la satisfacción de que yo no voy a quedar involucrado en eso porque yo cumplí con hacer la observación. Nunca dije que era porque el padrastro la estaba golpeando. Nunca dije eso. Yo me voy a limitar en términos de funciones, en términos de responsabilidad que me fue otorgada, que tal día en la reunión tal, en tal espacio, se observó tal y tal detalle. Y aquí el principio que nos dice el manual de la conferencia general, siempre dos, ¿sí? Yo como adulto y entonces me voy con otro consejero, ¿estás observando lo mismo que yo? Sí, entonces fírmame como testigo para poder dejar fuera de que es una mala interpretación porque yo traigo un complejo desde niño y que no se interprete que soy yo como persona afectada, que en todas partes veo moros con trinchetes, pues resulta que no es así. Hay otras personas que están observando lo mismo y que se necesita dar atención. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien.
pues llegamos a esta parte final. Doctor Elizondo, muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante. Lo bueno es que va a quedar grabada y se va a poder compartir. Pastor Eliezer, Sí, nada más. Como el hermano me dijo que estaba respondiendo más cosas de las que se estaban preguntando, a lo mejor merezco doble camiseta que nos van a regalar a los ponentes. Respondí más de lo que me estaban preguntando. Muy bien, yo se lo voy a hacer saber. Al director de jóvenes de la Unión. Sí, claro, y aparte... Quedó grabado, quedó grabado. Exacto. Aparte está grabado. Pues muchísimas gracias por este valioso tiempo y ojalá que como clubes de distritos o de iglesias le puedan llamar a usted para que pueda continuar con esto si algún otro club tenga interés en ampliar este tema, que es valiosísimo. Todos los clubes tenemos necesidad de esto, cómo tratar a ese tipo de niños autistas con otras capacidades diferentes, cuando hay ciertas cosas que no muy a menudo están en nuestro club. Y qué bueno, doctor Elizondo. Muchas gracias. Pastor, qué bueno que menciona esto, porque en el posgrado aquí en la Universidad de Montemorelos tenemos una línea de investigación precisamente de inclusión y mediación, que no solamente se enfoca a los entornos escolares de nuestra iglesia, sino a la estructura de iglesia también. Ese vínculo entre hogar, escuela e iglesia es la población que estamos analizando, que estamos explorando en función de mediación e inclusión, ¿sí? Entonces, efectivamente, algún detalle que se quiera, nos ponemos de acuerdo en agenda para un club muy en particular, para una iglesia muy en particular, y somos un conjunto de personas que dependiendo la problemática, la línea, podríamos ofrecer instrucción, capacitación. Muchas gracias por esa apertura. Si es posible contar con su número de teléfono o celular, le agradecería que nos los pudiese compartir aquí en el chat, ¿verdad? Para que quede ahí registrado. Ahí quedó registrado 826-169-0916. Muchas gracias, muchísimas gracias, Doc. Que el Señor le bendiga. Saludamos y agradecemos al doctor Elizondo por esta excelente ponencia. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Gracias. Pues el tiempo apremia.